En tipos de evaluación. Tipos de evaluación. Ah, ya. ¿Y ustedes no tenían que revisar ningún concepto, nada? Qué raro que no se pueda compartir. Es necesario eso para que yo pueda darles clases. Ya he entrado por otro canal, ¿no? ¿O es el mismo? Sí, doctora, esta es otra reunión. Pero miren, ni saliendo, por eso les digo, está ahí, quieto, no se mueve para nada. No comparte. ¿Qué más puedo hacer yo aquí? No compartir pantalla. Nada. Voy a partir mi computadora, pero yo no puedo compartir pantalla. A ver. Entonces hemos quedado en lo que es evaluación. Evaluación, lo que es a los resultados, al proceso, todo eso hemos hablado. Creo que entonces hemos podido haber acabado ese tema. Ay, no se puede. No se puede, no se puede. Ya he puesto todas mis ganas de querer compartir y nada. Qué raro. A ver, alguien que pueda actuar como soporte técnico. ¿Qué más se puede hacer para compartir pantalla? No podemos dar clases sin eso. A ver, dice, haga la opción CTRL más Shift más E, pero resulta que yo no encuentro el famoso Shift. ¿Dónde está? Aquí creo que ya está apareciendo. Nada. Ya, por fin, no sé ni cómo, pero alguien me lo ha compartido. Creo que es de la universidad. Ya, jóvenes, vamos a seguir esta clase ya. Entonces, ustedes me han dicho que hemos que darles gracias, porque de repente ha aparecido la pantalla compartida. Espero que ya todo se haya... Hemos acabado entonces, vamos a ver un poco de evaluación y control, con sus tipos, todo eso. Evaluación, control, Evaluación y control. Porque después lo que nos toca avanzar es gestión, ¿ya? Gestión de indicadores de gestión. Yo creo que hoy día vamos a empezar. Primero quiero ver esto de evaluación y control, si hemos terminado todo. Y luego avanzamos. Ustedes sí están viendo esto, ¿no? Que estoy compartiendo. Hay una pantalla en la pantalla. Sí, doctora. Ya, estoy buscando el tema. Hay algo que quiero decirles, o sea, no sé si les he dictado cuáles van a ser los objetivos de este tema de evaluación, de control, supervisión, seguimiento. ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Les he dictado?
¿Les he dictado? Dictado, porque les estoy dictando a los otros grupos. No, doctora. O sea, aquí les dije, deben ustedes definir los conceptos de evaluación, control. ¿No les he dictado eso? Hasta que esté aquí abriendo les voy a dictar. Si no les he dictado, definir qué es lo que ustedes tienen que saber de este tema. Definir los conceptos de evaluación, de control, de supervisión, de seguimiento, ¿ya? Y explicar en qué se diferencia cada una de ellas. ¿Sí? Miren que esto está sucediendo algo porque no se puede ni abrir carpetas. Está como muerto esto. Hola, ¿me están oyendo? Creo que se ha salido otra vez. Se le Sí, escucha, doctora, doctora. lo escuchamos. ¿Sí? Sí, ¿Se me doctora, escucha? se escucha. Ya. Entonces no Sí. voy a hurgar eso más. Ya, les estaba dictando. ¿Les dicté eso o no? No, doctora, siga, por Ya. favor. Punto 2. Explicar los 4 principios que debe respetar un buen control en la administración y en la gerencia. 3. Identificar los pasos o etapas del proceso de control. Identificar los pasos o etapas del proceso de control. Otro punto. Distinguir las diversas formas de ejecutar el segundo paso del control. Les repito. Distinguir las distintas formas de ejecutar el segundo paso del proceso de control. Otro. Citar las semejanzas y explicar las diferencias entre cada uno de estos, entre evaluación, entre control, entre seguimiento, supervisión, etc. Ya. Eso es, no, o sea, pero lo que quiero decirles es que no solo de eso se trata el tema, hay muchos otros aspectos, pero en grande es importante que ustedes manejen esos conceptos. Miren que hasta se hace dificultoso abrir la carpeta. Esto ha pasado algo aquí. No puede abrir ni evaluación. Ahí está, por fin. Por fin. Ya, ¿están viendo, jóvenes? Sí, doctora.
Sí, doctora, se ve. No, doctor. Entonces ahora vamos a ver si habíamos terminado, ¿no? Pero ustedes tienen que fijarse en esto que les he dicho, porque es muy importante, por ejemplo, cómo definen al seguimiento, será igual que hacer supervisión, será igual que hacer control, a cuál le llamamos monitoreo, todo eso, ¿no? Y ustedes me van a ir diciendo si hemos avanzado esto y dónde hemos quedado, si hemos terminado este tema o nos falta. ¿Hemos llevado los principios? ¿Los 4 principios de un buen control? Sí, doctora. Y a los pasos o etapas del control. Luego, seguimiento, que es evaluación otra vez. Tipos de seguimiento. Tipos de evaluación. Ahí. Sí, eso fue lo último que vimos. Eso fue lo último que hemos hecho. Al proceso, al impacto. Ya. Por favor, fíjense si está grabando. O no está grabando, o ni eso está haciendo. Sí, está grabando, doctora. Ya. Entonces, miren que cuando hacemos evaluación, la evaluación, les he dicho, es un procedimiento que en cualquier planificación, en cualquier plan, en cualquier proyecto, lo debemos realizar en cualquier momento. No siempre tenemos que concluir una actividad para realizar una evaluación. La evaluación nos permite reajustar nuestros objetivos. Por eso les digo que uno puede interrumpir lo que está haciendo y empezar a evaluar. Entonces, la evaluación no solamente es al final, ¿ya? Y también la evaluación, como nos vi, de impacto. Entonces, eso es lo que, digamos, más cuidamos cuando hacemos un plan, un proyecto, un programa, el impacto. O sea, el impacto nos está marcando qué es lo que hemos podido producir como cambio. Si, por ejemplo, yo les decía, evaluamos una campaña de vacunación, entonces, para hacer evaluación hemos dicho, comparamos con algo similar que haya ocurrido, diremos, en una anterior gestión. Y entonces nosotros tenemos que evaluar principalmente el impacto. ¿Cuánto hemos cambiado con esta actividad? ¿Ya? Importante entonces fijarse que la evaluación es principalmente al impacto, pero también a los procesos. ¿Ya? Entonces dice aquí hay que revisar periódicamente cómo, diremos, está suscitando, ejemplo, una campaña de vacunación, cómo la estamos haciendo, si estamos avanzando, si estamos yendo bien en el tiempo, etcétera. Y al final, el impacto es lo que vamos a evaluar. Con respecto al control, hemos dicho, vamos a hablar un poco más del control. El control es una actividad muy importante en los procesos administrativos y gerenciales, porque hemos dicho que con el control no solamente vamos a ir a ver lo que ocurre en una organización en diferentes aspectos, en diferentes procesos, sino lo que caracteriza al control es que va a través de observar problemas, va a modificar estos, o sea, va a ser una corrección de estos problemas. Entonces, el proceso de control tiene como que fijarse también, aparte de los pasos que hemos hablado, de que es importante en el control establecer estándares. ¿Con qué vamos a comparar? Los estándares son medidas de comparación. Entonces,
Lo primero para hacer control hay que fijarnos y hay que ver cuáles son los estándares, cuáles son las medidas de comparación que nos va a poder permitir saber si lo que estamos controlando está haciendo bien o no. Por ejemplo, si nosotros hacemos un control de las actividades de atención por los diferentes profesionales, entonces no podemos decir este médico está atendiendo bien, está atendiendo la cantidad adecuada de pacientes, este otro le falta, no, sino en base a qué, en base a estándares que se tienen fijados ahí. El estándar dice, por cada hora un profesional debe atender entre 4 a 6 pacientes. Ese es un estándar. Entonces lo vamos a utilizar como una medida de comparación para luego hacer control. Y en todo lado, procesos, actividades, tienen que estar escritos los estándares. También podemos hacer medición del desempeño a través de fijarnos estándares, ¿no? O sea, quiénes trabajan más y hacer un estudio, por qué en ciertas especialidades no hay lo que se ha planteado, no hay lo fijado, ¿no? Entonces, también la medición del desempeño. Y ya les he dicho que lo importante en el control es la corrección de las desviaciones. Corrección de las desviaciones, ¿ya? Con esa parte, con esa aclaración, esto hemos acabado. Quisiera saber si en este grupo hemos avanzado los tipos de organizaciones, la jerarquía de las organizaciones y las habilidades. No, doctora. Fíjense bien, una vez más, hasta que ponga habilidades en una organización. Les voy a mostrar. Habíamos visto algunas cosas más que hace el director, pero después tenía que darles esto de las habilidades gerenciales. Les voy a mostrar. No hemos hablado de lo que son las organizaciones autocráticas o autoritarias, las organizaciones democráticas, ¿no? No, solo las mencionó como ejemplo y dijo que lo veríamos a detalle después. Ah, bueno, entonces eso vamos a hablar. Actividades directivas, ya hemos visto. Escala de participación en la toma de decisiones. Esto van a encontrar en el capítulo 15 del libro Barkin Manuel. Cuando estén dando una lectura total del capítulo 15, van a encontrar por algún lugar esta escala de participación. ¿Qué decimos con esto? O sea, en las organizaciones, para que las personas que trabajan en ella, especialmente las personas con cierto poder o cierta importancia dentro de una organización, porque en una organización está visto que todos quisieran opinar, todos quisieran participar, pero todo también depende de la jerarquía en la cual se encuentre una organización. Porque al final de estas personas que están en los niveles más bajos, existen sus representantes, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, servicio de lavandería, cocina, no sé, tienen su representante. Esa es la persona que va a llevar las necesidades de ese grupo hacia instancias superiores. Ahora, personal de enfermería tiene su representante, que es la jefa de enfermeras. Servicio social, la responsable de servicio social. Y así, hay personas de cada estamento, de cada departamento, con ese, diremos, poder de solicitar, de plantear las necesidades de su grupo. Pero
si a estas personas que están en esa función no se les da, diremos, lugar para poder hacer sus observaciones, sus reclamos, estamos teniendo un gran problema dentro de esa organización. Entonces, para que las personas participen en una organización, esto va a depender de varios factores, como el conjunto de principios, el conjunto de normas de una organización. Pero también es importante para que estas personas puedan hablar el tipo de organización que tenemos, ¿ya? Entonces, el tipo de organización es un factor que va a determinar grandemente sobre lo que es la participación de los diferentes departamentos en la toma de decisiones, por ejemplo, a nivel institucional. Hay 3 tipos de organizaciones que nos van a dar lugar a generar un tipo de ambiente, ¿ya? Hay ambientes, por ejemplo, que son democráticos, hay otros ambientes que son autoritarios y autocráticos, y hay otros que son anárquicos. Entonces, en la escala de participación, en la toma de decisiones, va a ser muy importante el tipo de ambiente en el cual se desarrolle el trabajo. Hay instituciones, yo creo que en una gran mayoría, que desalientan la participación de los trabajadores, por lo menos de estas personas que son la voz de un grupo de personas. Pero ese es el sentir de todos los demás, ¿no? Entonces, en una organización o en una institución donde se desalienta la participación, estamos trabajando en un ambiente autoritario, llamado también autocrático. El control de la organización se encuentra, en este caso, en la parte superior. Las decisiones van de arriba a abajo, sin importar lo que los otros piensen. No importa lo que los otros piensen. ¿Ya? En la parte superior. Ya, las comunicaciones, entonces, de arriba para abajo. Entonces, ahí no importa nada. O sea, deciden los superiores y los otros lo único que tienen que hacer es acatar. Es un ambiente, entonces, que desde todo punto de vista desalienta la participación. Es una línea vertical que va de arriba para abajo. La parte ejecutiva, o sea, la que da órdenes en este tipo de organizaciones es bien marcada. O sea, de arriba se decide y los demás acatan. Listo. Ese es un ambiente que genera mucho desconfort dentro del recurso humano. Un ambiente con decisiones que van de la parte superior para abajo. Una línea dice vertical. Pero tenemos otro tipo de organizaciones. Ese es el de tipo democrático, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros democrático. Este es de las organizaciones las mejores porque todos a través de esta subpersona representante se sienten escuchados, se sienten que las decisiones son tomadas también a partir de lo que los otros opinen. No estamos teniendo una autoridad rígida, se escucha a los que trabajan, ¿no? Entonces, este ambiente democrático permite una mayor participación a los niveles menores y eso es lo mejor, ¿no ve?
cada uno tiene derecho a opinar en una organización, no porque existan autoridades que decir que solo ellos tienen la razón, los otros también en su momento podrían tener la razón. Entonces estos ambientes generan buen ambiente laboral. Cuando todos se sienten oídos, se sienten escuchados, hay un buen ambiente laboral, buen ambiente de trabajo. Y el otro tipo de ambiente es el anárquico. El anárquico nos está mostrando una desorganización total. Las líneas de participación de los niveles inferiores son totalmente, ya todos hay no hay autoridad alguna, ni es autocrática ni es democrática, es totalmente desordenada, ¿ya? En cambio, las democráticas, estas organizaciones democráticas, permiten que las personas puedan participar con muchas decisiones. Tal vez estas personas tienen opiniones importantes que se las puede rescatar, yo siempre digo, no porque estén, diremos, en la línea jerárquica más abajo, no quiere decir que no tengan buenas ideas. Por eso es que estos ambientes autoritarios o autocráticos no son nada buenos, porque desmotivan a las personas que trabajan en una organización. ¿Ya? Aquí, a ver, parece que escribí algo. En el libro ustedes van a encontrar estas líneas, ¿no? En un extremo está lo autoritario y en el otro está lo democrático. En la democrática, el cuerpo consultivo, o sea, los jefes, los que mandan, toman las decisiones, ¿no? En el autocrático, los de arriba toman las decisiones. En lo democrático hay una consulta. Si bien les he dicho, no necesariamente voy a hacer lo que digan los otros, pero por lo menos yo creo un ambiente bueno, favorable de trabajo, cuando hago sentir a las personas que son escuchadas. ¿Ya? No, todavía no. Entonces, esto van a buscar en el libro, estas líneas. ¿Ya? Entonces, podría yo decirles, ¿cuál es la institución que desalienta la participación de sus trabajadores? Que desalientan la participación de sus trabajadores. ¿Cuál de ellas? Autocrática, doctora. Autocrática o autoritaria, ¿no? Entonces, ustedes tienen que agarrar y dar una lectura más al libro en base de lo que les he hablado. Entonces, 3 tipos de ambientes. Ay, esperen un momento, ¿ya? Sí, hola, estoy dando clases, hola. 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 Ah, pues me están hablando de Unival. Ya estamos dando clases y me siguen hablando. Bueno, a ver, ahora vamos a hablar sobre lo que son estas habilidades. Voy a contestar esta llamada de soporte técnico.
Ay, caramba. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Sí, gracias. Le estaba contestando, pero sí tuve un pequeño desfase en como unos 10 minutos, pero ya, no sé, después pensé que ustedes me habían solucionado el problema porque de repente apareció la pantalla compartida, porque estaba teniendo problemas. Ya está, pero estoy dando clases, ¿ya? Gracias, hasta luego, hasta luego. Ya, entonces vamos a hablar de esto que son las habilidades administrativas y jerarquía organizacional. Para Robert Katz, que es también una persona que habla mucho sobre lo que es la administración, no estoy diciendo solamente administración de hospitales, ustedes saben que hacemos mucha utilización de lo que son los conocimientos administrativos, pero para cualquier tipo de organización donde se maneje el recurso humano, ¿no ve? Esto no está definido solamente para hospitales. Ahora, lo que sí tiene como que un enfoque dirigido a lo que es la administración de hospitales es nuestro libro, el de Barkin Manuel y el de Malagón, porque los otros que les di en bibliografía son libros que se utilizan en administración para cualquier tipo de organización. Estos dos libros, por eso es que yo los manejo más, porque están enfocados en el campo de la salud, ¿ya? Para Katz, que es un estudioso de lo que es la administración, dentro de las organizaciones ha identificado 3 tipos de habilidades, al que al final le añade una habilidad más. ¿Qué tienen que tener estas habilidades? Dice todos los administradores, o sea, todos los que manejan organizaciones, ¿ya? Una de ellas es la habilidad técnica. La habilidad técnica está en relación con este conocimiento que tienen las personas, no solamente conocimiento, sino destrezas, conocimientos y destrezas que tienen las personas cuando aplican métodos, cuando aplican procesos, cuando aplican procedimientos, ¿no? Entonces, para eso se necesita tener ciertas habilidades técnicas. Por ejemplo, para yo enseñarles, tengo que tener la habilidad de poderme comunicar con ustedes. Entonces, el poderles transmitir un conocimiento está en base a haber yo adquirido los mismos para poderles dar a ustedes. Entonces, la habilidad técnica está en relación con el tener conocimientos y tener las destrezas para aplicar un método, un procedimiento. Por ejemplo, una habilidad técnica es la que tienen sus docentes, los médicos, esa habilidad que tienen para enseñarles a ustedes cómo hacer un diagnóstico, cómo hacer un tratamiento, cómo manejar un caso en un determinado paciente, ¿ya? Entonces, sus docentes tienen que tener habilidad técnica. La habilidad técnica entonces está en relación con el conocimiento y con las destrezas, ¿ya? En todo lado nosotros podemos tener estas habilidades técnicas. Habilidad técnica puede tener, por ejemplo, un arquitecto, un economista, todo, que está en base al conocimiento que esa persona adquiere después de años de estudio, ¿no? Tiene conocimientos, tiene destrezas para aplicar métodos, procesos, procedimientos. Ejemplo, entonces, de habilidad técnica, aquella habilidad que tienen los médicos para impartir instrucción a sus alumnos en cómo hacer
un diagnóstico, un tratamiento. Esa es la habilidad técnica. Otra es la habilidad humana. Si decimos humano, estamos en relación a cómo vamos a tratar a los individuos, a las personas. Y este trato es a través de un esfuerzo cooperativo, un trabajo en equipo. Entonces, estamos hablando, ¿no? El director, que es un buen administrador, tiene que tener estas habilidades. Habilidad técnica, porque no puede entrar a dirigir un grupo de personas si desconoce lo que es la administración en hospitales. De lo contrario, ¿cómo va a pedir que hagan cosas si la persona que está manejando esa organización no sabe lo que está haciendo ahí? Y la habilidad humana es esa capacidad para trabajar con individuos, un esfuerzo cooperativo, un trabajo en equipo, ¿ya? Porque lo mismo nos dice el concepto de administración. Nos dice que no es trabajo de una sola persona, sino es un trabajo de equipo. En este tipo de habilidad humana, donde hay un trabajo en equipo, debemos crear las condiciones tales que las personas se sientan, diremos, contentas, se sientan protegidas de expresar sus opiniones. Debemos aprender a hacer caso a todo lo que nos dicen nosotros, no por lo que uno esté arriba, su palabra es ley y el resto no tiene nada que opinar y no tiene la razón, ¿no? Entonces, esta habilidad humana dentro de una organización es muy importante. Hablamos de otras dos habilidades más. La habilidad de conceptualización. Esta habilidad nos está mostrando la capacidad que tiene que tener un buen administrador de percibir un panorama general. ¿Ya? O sea, esto aquí no es cuestión de encerrarse y solo ver lo que pasa, diremos, en los estamentos superiores sin interesarle de lo que ocurra con los otros estamentos, que tal vez puede parecerle a la persona que maneja que no tiene tanta importancia, pero en una organización todos tienen la valía necesaria, todos valen desde el punto de vista de su trabajo, algunos más que otros, y por tanto tienen la necesidad de ser escuchados. La habilidad de conceptualización, entonces, es una capacidad para percibir el panorama general, ¿ya? Y comprender todo lo que sucede en las relaciones entre todos dentro de una organización. Esa es la habilidad conceptual. En cambio, la habilidad de diseño es la capacidad de resolver problemas que se puedan estar suscitando en beneficio de la institución. ¿Ya? Los que manejan las organizaciones deben tener la capacidad de visualizar un problema y tratar de resolver ese problema, pero no de una manera autoritaria, es lo peor, sino escuchando a las partes, ¿no? Entonces, esa habilidad tiene que tener el administrador, el que está manejando una organización, de percibir un problema e intentar buscar la solución. Entonces, por ejemplo, el libro nos dice, es como un ingeniero que detecta un problema, pero tiene que saber inmediatamente
deducir una solución práctica y no solamente quedarse como un observador del problema. Entonces, la capacidad que tiene que tener la persona que maneja una organización es esa habilidad de percibir un problema, pero de cualquier manera solucionar este problema. No trata entonces solo de percibir problemas, sino buscar la manera cómo solucionar, pero no a través de lo que es la coerción, o sea, el castigo. Si uno percibe un problema, ¿por qué no voy a escuchar a las partes? Pero no ocurre eso, como son instituciones autoritarias, se basan, diremos, en algo que alguien les diga y directo la sanción. Y eso es lo peor. O sea, trabajar en un ambiente autoritario, autocrático, desmotiva grandemente al recurso humano para que desarrolle su actividad. Y una organización donde hay muchos trabajadores desmotivados, son trabajadores que empiezan a convertir a la institución como islas donde ya no quieren ni opinar, porque ya saben que si dicen algo les vendrá la sanción, ¿no? Entonces, es tan importante trabajar en lo que son los ambientes en una organización y lo que son estas habilidades de manejo dentro de una organización, dependiendo la jerarquía organizacional que uno tenga, ¿ya? Entonces dice, Katz nos habla de que existen 4 habilidades: habilidad técnica, habilidad humana, habilidad de conceptualización y habilidad de diseño. 4 habilidades. Si yo les haría una pregunta, la capacidad de comprender la complejidad de la organización de manera global y donde encaje el papel propio dentro de ella, o sea, de todo lo que escriba tienen que agarrar algo importante. Una pregunta así muy rebuscada, ¿no? Pero podría yo, diremos, plantear, dice, la capacidad de comprender la complejidad de una organización y donde el papel propio dentro de ella, ¿es de qué tipo? Aprender la complejidad. ¿Podríamos responder eso? ¿Me están escuchando o estoy hablando sola? Conceptualización. A ver, ¿quién da más? Una sola palabra está dentro del concepto y en esta pregunta. A ver, ¿cuál es esa palabra? ¿Les vuelvo a leer el ejemplo? Sí, doctora. Ya. La capacidad de comprender la complejidad de la organización y donde encaja el papel propio dentro de ella es una habilidad de
Conceptualización. Entonces, ¿qué? Miren lo que dice el concepto de habilidad conceptual, que es la respuesta. Diseño. No, habilidad conceptual. Cuando dice diseño, es la capacidad de deducir soluciones. Eso es lo más importante en la habilidad de diseño. Conseguir soluciones. O sea, tienen que fijar algo importante de cada habilidad. La habilidad de técnica, ¿en qué está en relación? ¿Con qué está en relación? Aplicación de métodos. Bueno, pero ¿en base a qué aplica usted métodos? Conocimientos y Al destrezas. conocimiento. Yo puedo, si no tengo conocimiento, ¿cómo voy a aplicar, pues, métodos, procesos, procedimientos, si no tengo conocimiento? Entonces, la palabra principal de la habilidad técnica es el conocimiento. Si no tengo conocimiento, yo no puedo aplicar técnicas. Por eso dice, un buen administrador debe tener estas 4 habilidades. ¿Y cómo yo me voy a sentar de administrador de un hospital si yo no sé qué es lo que se hace en administración? Porque le está diciendo que una habilidad es tener conocimientos y destrezas para manejar métodos, técnicas, etc. Entonces, lo fundamental, la clave de la habilidad técnica es tener conocimientos y destrezas, ¿no? ¿Cuál es lo fundamental en la habilidad humana? El trabajo en equipo. Pero trabajo con individuos y trabajo en equipo. Eso es lo más importante. Y la habilidad de conceptualización es esa capacidad para ver el panorama general, ver lo más importante y comprender las relaciones que puede haber entre ellos. Comprender es ver y comprender todo ese panorama general. No es aquí, por eso les digo, solamente ser autoridad y mandar, sino dice es percibir todo el panorama y comprender. ¿Y qué les decía la pregunta? En cambio, la otra, la de diseño, antes que pasemos, ¿cuál es lo clave? ¿Qué es lo clave de la habilidad de diseño? Deducir. ¿Comprender o qué? ¿Qué? Deducir Resolver. soluciones. Deducir, resolver problemas. Resolver problemas. Voy a deducir cuáles son los problemas y tengo que tener la capacidad de resolver problemas. Tengo que resolver a través de deducir soluciones. O sea, un problema, pero yo no puedo resolver un problema mandándole, diremos, un memorando, ¿no ve? Estoy siendo autoritario, no estoy escuchando su, diremos, lo que tiene que decir esa persona. Directamente estoy partiendo de arriba para abajo en una línea vertical autoritaria que no busca la conciliación dentro de una organización. ¿Ya? Entonces, pero la capacidad de conceptualización, esa capacidad de percibir el panorama, nos da esa capacidad de comprender. Entonces, ¿qué decía la pregunta? La capacidad de comprender la complejidad de una organización y donde encaja el papel propio dentro de ella es una habilidad de conceptualización, de diseño, de técnica o humana. ¿De técnica, doctora? ¿La matamos a la que ha contestado? ¿Qué hacemos? ¿Qué Es de hago? A ver, ya les he explicado.
Doctora. Más claro no podría. A ver, chicas, chicos. ¿Qué es la habilidad técnica, señorita? ¿En base a qué está? En la aplicación de métodos. ¿No? Entonces, como les demuestro a ustedes que esta materia no se trata de aprender de memoria. A ver, algún muchacho que haya entendido, parece que no hubieran chicos. La anterior clase les cuento que me he dado cuenta de que la mayoría aparece al final de la clase. Y como no es justo eso, yo les he llamado indistintamente a la hora que he querido y he tenido la participación de 25 alumnos, de lo que casi siempre dicen presente 50. Entonces, no, por eso se aplazan, por eso tienen mala nota, porque yo ya no sé qué más hacer para hacerles entender. De verdad. Estoy pidiendo por eso a alguien que en pequeñas palabras me diga lo que ha entendido. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Doctora, Dígame. ¿Ya pues? Fácil. Ya, bueno, como no quieren discutir, yo sigo avanzando. ¿No? Yo les he dado todos los tips para que puedan entender eso. Y las preguntas salen más o menos como las he leído. O sea, no es pues aquí, ya les he dicho, esta materia no es 2 más 2 es 4. Hemos avanzado lo que es comunicación. Creo que no. Vamos No, a doctora. seguir. Ya. Vamos a ver entonces lo que es la comunicación en la organización. Espero que puedan volver a leer habilidades y puedan sacar más datos del libro y entender de mejor manera. ¿Sienten que han entendido o no? Sí, doctora, sí, Sí, te entendí. ¿Seguro? Ya, vamos a leer entonces, vamos a avanzar la comunicación en las organizaciones. Es sabido pues que como estamos hablando de estos ámbitos, es tan importante que haya comunicación dentro de una organización. ¿Ya? Si es que hay una buena comunicación en un ambiente, por ejemplo, democrático, vamos a ver que todas las decisiones también que se tomen van a ser como que transmitidas al resto del recurso humano en las decisiones, ¿ya? Las decisiones serán compartidas. Todo esto nos va a crear un trabajo eficiente en beneficio de la organización. ¿Ya? Entonces, y las decisiones que se tomen, ya les he dicho, cuando son consensuadas, son bien asimiladas y son, diremos, acatadas. Cuando no son consensuadas, generan a veces problemas dentro de la organización. Pero de comunicación de diferentes aspectos dentro de una organización, ¿ya? De diferentes aspectos. Podemos tener comunicación, diremos,
de problemas que se podrían estar dando dentro del relacionamiento en la organización. Podemos encontrar comunicación de algunas falencias que podría haber dentro de una organización. Hasta podemos recibir una comunicación de algunos problemas de salud o mal manejo de pacientes. Hay comunicaciones de todo tipo que le deben llegar hacia las autoridades, ¿no? Pero ¿cómo comienza esta comunicación? ¿Cómo puede comenzar? Se supone que vamos a empezar con el inicio de la comunicación. Alguien debe iniciar la comunicación. Si se trata de un informe, que va a ser a través de un informe que vamos a hacer una comunicación. Si va a ser un informe, requiere que alguien prepare, alguien escriba, ¿no? Pero no siempre la comunicación a través de, digamos, de un informe, no siempre se inicia dentro de la organización. A veces también puede haber comunicaciones que llegan de afuera del hospital, o sea, por ejemplo, podría ser a través de lo que es la dirigencia zonal o vecinos que diremos colindan con el hospital, no sé, o sea, un informe, un papel, un documento, no siempre puede salir de dentro de la organización. Un informe también puede venir de afuera, por alguna queja, alguna solicitud, no sé. Entonces, ¿cómo se inicia la comunicación? O diremos, ¿cuál es el aspecto de la comunicación? ¿Qué aspectos vamos a ver? En primer lugar, el inicio de la comunicación, ¿no? Entonces, me pueden decir, por ejemplo, por ahí la Junta Vecinal se reúne y dice las condiciones de insalubridad en las que estamos viviendo por la contaminación de agua están trayendo como consecuencia que muchos niños se enfermen con problemas digestivos. Entonces, vamos a hacer un informe hacia el hospital para que el hospital también pueda tomar medidas y tratar de evitar esto. Entonces, la comunicación, como nos dice, se puede iniciar dentro de la organización como se puede iniciar fuera de la comunicación. Ese es el primer paso. Luego viene la transmisión de esta comunicación hacia los lugares donde se va a poder tomar la decisión. Ni modo que, por ejemplo, si estamos teniendo una nota sobre un aspecto importante que han visto en las, diremos, en las proximidades al hospital, y a partir de una organización vecinal llega un comunicado al hospital, la comunicación, o sea, el documento no va a llegar pues a la cocina, ¿no ve? Sino va a llegar al lugar donde se podría tomar las decisiones, que es el lugar de la dirección del hospital. Ese es el segundo paso, la transmisión de la comunicación. El otro paso es la transmisión de la decisión. Entonces, aquí, después de analizar el problema, todo, se tendrá que tomar una decisión en qué hacer. ¿Cómo resolvemos este problema? Entonces vamos a decir que en la comunicación podemos identificar tres aspectos. ¿Por dónde vamos en primer lugar? Por iniciar la comunicación, que no siempre la comunicación se inicia dentro del hospital. También puede haber iniciación de la comunicación fuera del hospital, donde a través de un informe nos puede llegar una observación de algún acontecimiento. El segundo aspecto es la transmisión de esa comunicación. ¿A dónde vamos a transmitir esa comunicación? Se supone hacia la parte superior de la organización, o sea, la parte, y esta parte directiva, después de un análisis, hará
la transmisión de la decisión. Entonces, tres aspectos: iniciación, transmisión de la comunicación y transmisión de la decisión. Entonces seguimos hablando que la comunicación tiene sus tipos de comunicación. Las formales y las informales. Las comunicaciones formales son las que han sido planeadas y las que siguen conductos formales de autoridad. En muchos casos, esto de comunicación formal está indicado dentro de lo que se llaman los manuales de organización. ¿No? Como les he dicho cuando hablábamos de manuales, por ejemplo, un manual de funciones, que es un manual de organización, nos está señalando qué cosas tiene que hacer una persona en su puesto y cómo tiene que recurrir, diremos, cuáles son los canales formales que tiene que recurrir para dar un informe a sus autoridades. Entonces, todo esto nos podemos nosotros fijar. Estos canales formales de comunicación a veces ya están escritos dentro de lo que son manuales de organización para que, por ejemplo, una auxiliar cuando tenga un problema no se vaya directamente a la dirección. Tiene que seguir los canales formales de comunicación, o sea, la auxiliar le dirá a la enfermera, a la, ¿cómo se llama?, a la licenciada de enfermera, digamos, de un pabellón X. Esta licenciada hará una carta dirigida hacia la autoridad de este grupo de personas, que es la jefa de enfermeras. La jefa de enfermeras irá hacia lo que es el jefe del pabellón, el jefe del pabellón al director médico, del director médico a la gerencia. Entonces, esto de ver cuáles son los canales de comunicación están escritos dentro de lo que son los manuales de organización. ¿Ya? Entonces, en los manuales de organización está establecido quiénes son los que tienen que elaborar determinada información, ¿no? A quiénes se va a dirigir, qué personas van a recibir la información, quiénes van a revisar esa información, etc. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a ver los canales de comunicación? Vamos a ver dentro de lo que son los manuales de organización. ¿Ya? Otra, esa es la comunicación formal. Comunicación formal, entonces, vamos a poder nosotros determinar qué pasos vamos a seguir, quién va a dirigirse aquí, etcétera, para llegar esa información hacia instancias superiores. Eso está escrito en un manual de organización. Bueno, pero hay otros canales de comunicación que son las informales. Informales. Esa es la que tenemos que cuidar. Esta comunicación informal es la que se establece entre todos los miembros de la organización, fuera de las vías formales y de autoridad. Y aquí está lo que es las relaciones sociales, la información informal, ¿no? Entonces, ustedes saben que siempre dentro de una organización se van formando grupos de personas que comentan todo esto. Esto de las relaciones sociales no es una comunicación formal, es una comunicación informal. ¿Ya? Entonces, este tipo de comunicación informal también tiene su importancia dentro de la organización. ¿Ya? Hay que ver, diremos, en qué tipo de momentos se desarrolla este tipo de comunicación. Hablando de la comunicación formal, la comunicación formal que sigue, diremos, ciertas
pautas, ciertas características que se han establecido dentro de manuales de organización. La comunicación formal se puede dar a través de lo que es una comunicación verbal o puede ser a través de oficios, memorándums, circulares, formularios que se puede dar a las distintas personas que trabajan en una organización, a través de informes. La comunicación formal también, como les he dicho, se da viendo los instructivos que están escritos en los manuales de organización y también los archivos. Ya, entonces, en la comunicación formal tenemos medios de comunicación. Ya, entonces, aquí no se acepta por eso en las organizaciones la comunicación verbal. O sea, que uno vaya y le diga, bueno, yo he tenido un problema con esta persona y le dice, no, por escrito, por escrito. Pero lamentablemente en organizaciones autoritarias no se escucha a los dos, digamos, a los dos grupos o a las dos personas que entran en conflicto, solo se escucha a una y se le da la razón a una, porque estamos en una organización autoritaria. Lo ideal es escuchar las partes, ver su exposición, cuál es el problema, no sé, ¿no? Pero no hacer esto de tipo autoritario. Ya, entonces la comunicación verbal es una comunicación que existe ampliamente dentro de una organización. Generalmente se da entre los subordinados y las personas superiores. No podemos, está dicho, no podemos saltar los canales de comunicación formal que existen en una organización. Por eso están diseñados los organigramas, porque nos están mostrando, a la vez de ver la estructura de la organización, nos están mostrando los canales de comunicación de acuerdo a la jerarquía que deben seguir las personas. Bueno, hasta aquí vamos a avanzar y vamos a descansar 10 minutos. Ya, doctora, está bien. 10 minutos.
Hola, hola, hola. Hola. Doctora, se le escucha. Ya, está bien. Vamos a continuar. Disculpe, doctora, un favor. Ya le envié un mensaje a WhatsApp. Es que yo soy de cuarto año y tengo una clase de reumatología justo en este periodo, ya en unos cuantos minutos. Si podría considerarme, digamos, para la asistencia, yo luego voy a ver la grabación y voy a completarme. ¿Cómo? O sea, ¿se le cruza el horario? Sí, es que justamente me han cambiado un periodo de 6:35 a 7:35. Tengo que pasar un periodo de reumatología y justo se cruza con nuestro Por horario. eso, se le cruza todas las clases un horario, le digo. Solo esta aparece y unas más que está pasando un curso nuestro doctor que nos va a Ah, avisar por pero cuánto es tiempo va que a ser. ya, entonces eso tiene que solucionar con la doctora Guerra, señorita. Porque si fuera que se le cruza un horario donde usted no ha tenido la culpa que le haya inscrito, entonces yo podría considerar, pero si es porque el docente está acomodando un horario y usted está decidiendo a ir a pasar la otra clase, entonces hable con la doctora Guerra, ¿ya? Porque Está bien, al doctora. final, y como lo estoy publicando, es pasar la asistencia de los alumnos. Ahora, las decisiones que se tomen a partir de lo que son sus autoridades, eso ya les compete a ellos. A mí me toca llamar lista y si no está, ponerle falta y yo se lo paso como está ahí visible para todos ustedes. Ahora, si usted está reemplazando una clase, no puede venir, quiere permiso, no sé, dígale a la doctora Guerra y ella agarrará y le pondrá su presente, ¿ya? Ya, Bueno, está bien, doctora. vamos a seguir. En esto de la comunicación, vamos a seguir viendo pues que hay problemas, ¿no? No siempre como les he dicho en alguna oportunidad, no siempre los que pertenecen, diremos, a escalas inferiores, ya tal vez podríamos decir, las personas que están más arriba en una organización, no siempre tienen la oportunidad de poder ir a conversar con las autoridades. Y esto crea pues un ambiente de desconfort para el recurso humano, ¿no? Porque siempre como que le están poniendo una traba. No, no pueden hablar con los directivos, solamente su representante puede venir con una queja, con una solicitud, etcétera. ¿Ya? Hay bloqueos de naturaleza formal o de naturaleza informal que van a evitar que la persona pueda acercarse ante los directivos tal vez con alguna queja, ¿no? Porque dice, debemos respetar los canales de autoridad que existen en una organización. Hay mucha rigidez en esa organización porque se establecen normas que nos están indicando no saltar los niveles de autoridad. Como les he dicho, nadie puede, diremos, una persona que trabaja en la cocina no le puede ir a tocar la puerta al gerente para que le atienda. Dicen los manuales de organización cuáles son los canales de autoridad que se debe seguir para llegar con una queja, diremos, hacia dirección, que es de suponer que uno de abajo nunca va a llegar a hablar con el director, va a ser su inmediato superior quien va a llevar la solicitud, la queja, no sé, hacia autoridades superiores. Entonces, siempre estamos viendo que hay un bloqueo en cuanto a la transmisión de la información dentro de las organizaciones. Porque a veces en las organizaciones se tiene una mala idea de que quienes siempre están quejándose de todo, llevando, diremos, solicitudes, etcétera, podrían, son funcionarios que son dentro de una organización descontentos, pero esa no es la regla, pues, porque a veces también uno puede tener la necesidad de hablar con una autoridad
Por ahí está siendo objeto de alguna injusticia y uno quiere acercarse a la autoridad para presentar su queja, pero a veces esto no ocurre. Entonces, la distancia que existe entre los miembros de una organización es un factor que puede dificultar la comunicación. A ver, si alguien tiene un problema, que es bien sabido que esa persona está en lo cierto y le van poniendo bloqueos para poder llegar hacia la autoridad con su queja, entonces esto impide una buena comunicación. La distancia entre los miembros de una organización es un factor que puede dificultar la comunicación o que nos puede reducir a niveles indeseables, esto de que no podamos abiertamente y con libertad poder ir a presentar nuestra solicitud, nuestra queja hacia autoridades superiores, ¿ya? Entonces, a través de lo que son las cartas, los memorándums, los oficios, los circulares y todo tipo de documento, es donde uno puede, pues, hacer, diremos, intentar hacer llegar su queja, pero que no siempre llega hasta la autoridad, porque es sometida a controles formales, especialmente en las organizaciones grandes. ¿Ustedes creen que le puede llegar al director, al gerente, toda la comunicación que se da? O sea, como que sigue un filtro. No se puede llegar tan fácilmente con una comunicación hacia autoridades. ¿Ya? Entonces, hay un poco más que podemos seguir hablando de lo que es formularios, ¿no? Pero lo que me interesa es más o menos dar esa idea de lo que es la comunicación dentro de una organización. Con esto de la comunicación hemos acabado todo el capítulo 15, todo. Lo único que no hemos tomado en cuenta aquí es el uso de las computadoras en organizaciones, es lo único, porque después hemos avanzado todo. El libro acaba hablando nuevamente de lo que es la función directiva, las funciones del director, ese ejecutivo o ese gerente, que varias veces ya hemos visto. O sea, hemos visto cuando Malagón nos planteaba las actividades que realiza el director dentro y fuera de la organización. En Barquín Manuel hemos avanzado cuando veíamos como un paso del proceso administrativo. Hemos visto algunos otros aspectos más. Este libro, Barquín Manuel, acaba hablando de esta persona ejecutiva o gerente que dirige un hospital, ¿ya? Y nos da ciertas características, apreciaciones que ya las hemos visto en anteriores clases. Por ejemplo, nos dice de que ¿quién debe dirigir un hospital? Debe dirigir el político, después debe dirigir una autoridad importante dentro de una ciudad. ¿Quién debe dirigir un hospital? ¿Ya? ¿Y qué requisitos y atributos debe tener ese director? También hemos hablado, y otra vez vuelve a mencionar la educación, la personalidad, el espíritu de servicio, la imaginación, la iniciativa, don de mando, el conocimiento general de la naturaleza, la diplomacia, la decisión, la paciencia, la lealtad. ¿Sí? Estoy copiando eso un momento. ¿Qué hijito? Chao, hijito. Ya esas características vuelve a dar. Y con eso acabamos
este tema 15, que ha sido nomás un tanto. Y tenemos que empezar a hablar ahora. Si no hay ninguna pregunta, con esto acaba el capítulo 15. Lo único que no tienen que leer es una plana que dice el uso de las computadoras. ¿Ya? Ustedes, porque ustedes son tan peritos en eso, que de nada vamos a perder el tiempo leyendo. Solo es eso lo único que no entra en la lectura de este libro. Las computadoras en la atención médica. ¿Ya? Porque ustedes saben bastante de lo que es todo este aspecto. Es una plana. Y lo demás, todo tienen que leer del capítulo 15. Ahora vamos a empezar otro tema, siguiendo también lo que tenemos en el avance, escrito en el avance de materia. Vamos a llevar un tema muy interesante que es unidad temática, indicadores de gestión. Indicadores de gestión. Ese es el tema que nos toca avanzar. Voy a abrir el tema y vamos a avanzar una parte. Espero que no lo arruine. En vez de abrir, no sé qué haga. Doctora, no se le escucha. Hola. Hola. Doctora, se escucha. Hola. Escucha bien, doctora. Ahora sí, ¿Y por doctora. qué no me han dicho que se había ido la voz? Yo no sé, está pasando algo. Se cortó la voz, no sé hasta dónde me oyeron.
Cuando empezó a abrir la diapositiva se cortó su audio. Por eso, nadie podía haber agarrado al grupo y decir, doctora, ya no estamos escuchando, tan difícil es. ¿Para qué tenemos entonces el grupo que hemos hecho? Para pedir permiso. ¿Dónde fue lo último que quedé hablando? Les estaba hablando del director. ¿Dónde quedamos? Terminó esa parte, doctora. Cuando abrió la diapositiva nueva, se cortó su audio. ¿Dónde? Cuando abrió la diapositiva nueva, doctora, se empezó a cortar el audio y una compañera le dijo que no se le escuchaba. Pero ya no lo escuchamos. A ver, estoy diciéndoles que el próximo tema es indicadores de gestión y funcionamiento hospitalario. ¿Están leyendo? No, doctora, no se ve. ¿No se ve? Si estoy compartiendo. Ahora ¿será sí que- se ve. Ya. Ahora sí, Entonces, doctora. el siguiente tema es este. Y vamos a empezar a llevar hoy. Es el capítulo 23 del libro Malagón. Capítulo 23 del libro Malagón. Indicadores de gestión y funcionamiento hospitalario. Aquí vamos a como que ver más claramente los términos que utilizamos en administración, ¿ya? Vamos a partir de este término que es muy utilizado, que significa gestión. ¿Qué es la gestión? La gestión no es nada más que un conjunto de acciones que están dirigidas a lograr un fin. Y entonces nosotros escuchamos bastante, ¿no? Que las autoridades están haciendo una mala gestión, aquella autoridad está haciendo una buena gestión, gestión. Entonces, ¿qué es gestión? Conjunto de acciones dirigidas a lograr un fin. Es plantearse objetivos y buscar la manera cómo llegar a concretar estos objetivos. Eso es hacer gestión. O sea, todo el tiempo, por eso el que maneja una organización está haciendo gestión, porque está pensando qué más hacer, qué más puedo hacer. Y está planteándose objetivos y está buscando la manera cómo lograr a cumplir estos. Entonces es una serie de acciones dirigidas a lograr un fin. Estas acciones en lo que es el campo de la salud están enmarcadas en lo que decimos nosotros niveles. La gestión se hace entonces en todos los niveles donde se articula el sistema sanitario. ¿Ya? Por eso hablamos de que en lo que es el sistema de salud existe la macrogestión, la mesogestión y la microgestión. ¿Qué decimos de la macrogestión? La macrogestión está en relación a todo lo que se hace a partir de lo que son estas entidades superiores, por ejemplo, las que están en el Ministerio de Salud y las áreas de salud, macrogestión. Las que nosotros vemos en los hospitales, en las aseguradoras, etcétera, esa sería la mesogestión. Y cuando vemos estas acciones, pero en el ámbito ya de lo que es lo asistencial o en las unidades clínicas, hablamos de la microgestión. Entonces,
este cumplimiento, este conjunto de acciones para lograr un fin, en el sistema de salud se divide la gestión en tres. En la macrogestión, mesogestión, microgestión. Macrogestión cuando hablamos a partir de lo que es el Ministerio de Salud y las áreas de salud. Luego, en lo que son los hospitales, la dirección de hospitales, hacemos la mesogestión. Y la microgestión, cuando estamos viendo la práctica asistencial y las unidades clínicas, microgestión. Entonces va de lo más grande a lo más pequeño. También podemos decir que la gestión incluye acciones que van al presente, incluye acciones del futuro. Cuando hablamos del manejo del presente, gestión en el manejo del presente, hablamos de dirección y de organización. Y cuando hablamos de preparación del futuro, hablamos, si estamos en planificación y de la programación. Entonces, la gestión tiene acciones del presente y cuando es del presente, organización y dirección. Cuando es del futuro, planificación, programación. Entonces, vamos a repasar un poco de lo que es este término, la planificación. Cuando hemos hablado de Doctora, se escucha cortado. planificación operativa, Doctora, se le escucha entrecortado.
Chicos, creo que creo otra reunión.